Nuestro tema de exposición es el seguimiento farmacoterapéutico y educación sanitaria en pacientes de edad avanzada. Nuestro grupo está conformado por María Morinson, Iván Meléndez y mi persona, Erika Cogollo. Empezaremos explicando los principales cambios farmacocinéticos debidos al envejecimiento. Para ello tenemos 4 fases, que son la absorción, distribución, metabolismo y excreción. En la primera fase tenemos 2 variaciones, que son la disminución en la producción de saliva, que trae como consecuencia una disminución de la velocidad de absorción de medicamentos por la mucosa bucal. Otra variación de la absorción es la hipoclorídrica, que es el aumento del pH gástrico, que tiene como consecuencia menor absorción del calcio, levodopa, ketoconazol, hierro, entre otras. En la distribución tenemos como variación disminución entre el 10 y el 15% del agua corporal, del volumen plasmático y del tamaño corporal, que trae como consecuencia una disminución del volumen de distribución de fármacos hidrofílicos, con mayor concentración inicial. Por ello se debe tener precaución con la dosis de carga. Otra variación de la distribución es la disminución del 10 al 20% de albúmina, que trae como consecuencia mayor fracción libre de fármacos que se unen a la albúmina, carácter ácido, como ocurre con la fenitoína y la warfarina. En la siguiente fase, que es el metabolismo, tenemos una disminución entre el 20 y el 40% de la capacidad metabólica hepática, a partir de los 70 años, especialmente de reacciones fase 1. En esta fase tenemos como variación disminución en el flujo sanguíneo hepático en un 40%, que tiene como consecuencia aumento de la biodisponibilidad de fármacos flujodependientes como el propanolol, la nifedipina, la morfina y verapamilo. Otra variación es la disminución de las masas hepáticas entre un 25 y un 35%, que trae como consecuencia disminución del aclaramiento de fármacos flujo independientes. En la última fase, que es la excreción, que es la principal alteración farmacocinética de pacientes con edad avanzada, tenemos como variación una disminución del flujo sanguíneo renal, de la masa y función renal, en especial la filtración y secreción tubular. Esto trae como consecuencia una disminución de la eliminación renal y aumento de la semivida y niveles plasmáticos, acumulándose los medicamentos eliminados principalmente por esta vía: los IECAs, la digoxina, la quinidina, los aminoglucósidos, los beta-lactámicos, entre otros. Otra variación es menor capacidad para retener sodio y agua. Esto trae como consecuencia una mayor pérdida de electrolitos y mayor capacidad de respuesta a los diuréticos. Continuemos con las variaciones farmacodinámicas en edad avanzada. Las variaciones en la respuesta a fármacos en personas de edad avanzada podrían ser debidas a cambios en el número de receptores, en las interacciones fármaco-receptor o en los mecanismos de traducción de señal, a cambios estructurales de órganos o tejidos y a alteraciones de la función homostática. De forma general, la información disponible sobre los cambios farmacodinámicos en pacientes de edad avanzada es menor que la relacionada con los cambios farmacocinéticos, debido esencialmente a la mayor dificultad de medir y cuantificar dichos cambios. Dentro de las principales variaciones farmacodinámicas con evidencia científica destacamos las siguientes: modificación en la cantidad y sensibilidad de receptores. En ella se presenta una disminución de la disponibilidad de receptores beta 2 con una regulación baja y por tanto menor respuesta a los fármacos. Una disminución en los niveles de renina, posiblemente asociada a una menor respuesta. Fármacos beta bloqueantes y a los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina. También tenemos una reducción en la cantidad de receptores D2 de la dopamina y receptores adrenérgicos en el sistema nervioso central. Tenemos variaciones en mecanismos homeostáticos. En ella se provoca una menor capacidad de adaptación al efecto de los fármacos, en especial en los vasoreceptores,
quimiorreceptores en el sistema inmune y centro termorregulador. Tenemos una disminución de la irrigación sanguínea en el cerebro, también variaciones en los efectos del medicamento y por último una disminución de la sensibilidad del centro de la sed y de los osmorreceptores. Allí se da la importancia de asegurar una buena hidratación del paciente, especialmente cuando se están utilizando diuréticos. Pluripatología y polimedicación. Los pacientes de edad avanzada presentan más enfermedades y requieren de la utilización de medicamentos por más tiempo, y en la mayoría de los casos necesitan colaboración para su administración. Se calcula que el 80% de las personas mayores padecen alguna enfermedad crónica. Las principales causas de hospitalización son accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, enfermedades respiratorias agudas y crónicas, fracturas principalmente de cadera y enfermedades neoplásicas. Un 36% de los pacientes de edad avanzada tienen más de 3 patologías crónicas concomitantemente, entre las que destacamos la enfermedad isquémica coronaria, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, estreñimiento e insomnio. Esas patologías requieren tratamientos crónicos, lo que puede favorecer la aparición de problemas de inefectividad y seguridad de la farmacoterapia, principalmente por la probabilidad aumentada de reacciones adversas, interacciones medicamentosas y no adherencia terapéutica. Por ello, la hospitalización se considera como un factor de riesgo para los adultos mayores. Dentro de estas complicaciones destacamos la inmovilización, que favorece la aparición de úlceras por presión, contracturas articulares, enfermedad tromboembólica, pérdida de fuerza muscular, hipotensión ortostática y descalcificación ósea. La desnutrición y deshidratación favorece la aparición de úlceras por presión y afecta el estado inmunitario. El deterioro funcional, psíquico o social que da lugar a incapacidad y dependencia. Otros factores que influyen en la variación de respuesta farmacológica del adulto mayor. Empezamos por el estado nutricional inadecuado. El paciente de edad avanzada puede padecer deshidratación, déficit proteico o hipoproteinemia, afectando a la síntesis proteica, la síntesis de enzima y por tanto el metabolismo, el transporte plasmático y la excreción. Continuamos con los estilos de vida. Determinados hábitos de vida como el sedentarismo, el consumo de tabaco o dieta inadecuada empeoran el curso de muchas enfermedades y en consecuencia modifican la respuesta del paciente a los medicamentos. En tercer lugar tenemos el aumento en la sensibilidad a la acción de fármacos del sistema nervioso central como lo son los ansiolíticos y los antidepresivos. El prostatismo favorece la presentación de infecciones del tracto urinario y en la sensibilidad a los efectos de los fármacos anticolinérgicos. Por último, tenemos el aumento en la intolerancia a los carbohidratos. Esto está asociado a un aumento en la secreción y respuesta a la insulina. Esto conlleva a realizar una adecuación de las dietas. Seguimiento farmacoterapéutico en el paciente de edad avanzada. El método ADER es una herramienta desarrollada por el Grupo de Investigación de Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada, en España, para facilitar la realización y el cumplimiento de los objetivos del seguimiento farmacoterapéutico. En el método se identifican claramente 9 pasos o etapas. El primero de estos es la oferta del servicio. La oferta del servicio consiste en explicar de forma clara y concisa la prestación sanitaria que va a recibir el paciente, qué es, qué pretende y cuáles son sus principales características. Segundo, primera entrevista. En las entrevistas, el paciente va a ofrecer su visión particular sobre los problemas de salud que padece y su tratamiento, aportando información valiosa al respecto que el farmacéutico ha de recoger, comprender e interpretar. La finalidad básica de la primera entrevista es obtener información inicial de los problemas de salud y los medicamentos del paciente, que permitan inaugurar la historia farmacoterapéutica del paciente. 3. Estado de situación. El estado de situación es un documento que muestra a modo de resumen la relación de los problemas de salud y los medicamentos del paciente a una fecha determinada. 4. Fase de estudio.
La fase de estudio es la etapa que permite obtener información objetiva sobre los problemas de salud y la medicación del paciente. Se trata de encontrar la mejor evidencia científica disponible a partir de una búsqueda de información que se realizará con el mayor rigor posible en las fuentes más relevantes y centrada a la situación clínica del paciente. Fase de evaluación. El objetivo de la fase de evaluación es identificar los resultados negativos asociados a la medicación que presenta el paciente. 6. Fase de intervención. El objetivo de la fase de intervención es diseñar y poner en marcha el plan de actuación con el paciente. El plan de actuación es un programa de trabajo continuado en el tiempo, diseñado en conjunto con el paciente, en el que se quedarán fijadas diferentes intervenciones farmacéuticas que van a emprenderse para mejorar y preservar el estado de salud del paciente. 7. Resultado de la intervención. El objetivo de esta fase es determinar el resultado de la intervención farmacéutica para la resolución del problema de salud planteado. 8. Nuevo estado de situación. El objetivo de esta fase es reflejar los cambios en cuanto a problemas de salud y medicamentos que hayan habido tras la intervención. 9 y último, entrevistas sucesivas. Aquí se continúan resolviendo problemas relacionados con medicamentos pendientes según el plan de actuación acordado. Educación sanitaria en el adulto mayor. Los sistemas sanitarios hasta hace unos años se centraban principalmente en la prevención secundaria y terciaria de los problemas de salud, dejando en segundo plano las necesidades de salud del cuidador informal, con lo que en el transcurso del tiempo dicho cuidador pasa a ser enfermo, con patologías crónicas. Actualmente la situación está cambiando en políticas sanitarias. Se tiene en cuenta la atención recibida por el cuidador. Hablamos de educar al adulto mayor cuando tratamos de evitar que pasen por algunas circunstancias que ponen en riesgo su integridad. Por ejemplo, las caídas. El objetivo será disminuir la frecuencia de caídas y minimizar el riesgo de estas y sus consecuencias, sin comprometer la movilidad e independencia funcional del adulto mayor. La prevención será primaria antes de la caída, secundaria cuando ésta se ha producido y no tiene consecuencias, y terciaria si aparecen complicaciones o el síndrome de poscaída. Prevención primaria. Podemos hacer campañas de educación para la salud y la promoción de hábitos saludables. Aquí hacemos recomendaciones sobre el ejercicio físico, dieta, eliminación de hábitos tóxicos, fundamentalmente el alcohol y medicación. Hablando de la automedicación, son muy importantes y ha demostrado su efectividad. Medidas de seguridad en el entorno, con la visita al domicilio por un equipo educativo que podría eliminar hasta el 20% de las caídas debido a este factor. Prevención secundaria. Aquí identificamos los factores de riesgo enumerados anteriormente. Se hace una evaluación del adulto mayor con caídas, lo que incluye valoración geriátrica íntegra, exploración física general con especial atención en el sistema cardiovascular, nervioso y locomotor, así como los órganos de los sentidos, vista y oído, evaluación del equilibrio y marcha. Se hacen recomendaciones y por último se hace una derivación al especialista, geriatría, neurólogo, cardiólogo, oftalmólogo, entre otros. Prevención terciaria. Aquí por último se enseña al educador a levantarse, se le dan pautas para la rehabilitación y la reeducación y se da un abordaje del síndrome de poscaída. Podemos hablar también de otras circunstancias como lo son la incontinencia urinaria y también la inmovilidad. La incontinencia urinaria se define como la pérdida involuntaria de orina que condiciona un problema higiénico y o social y que se puede demostrar objetivamente. Se debe hacer una educación a los profesionales mediante la valoración integral del paciente, con especial atención a patologías y fármacos.
Se debe hacer una exploración exhaustiva, especialmente uroginecológicas. Se debe identificar el tipo de incontinencia y se debe de recomendar un tratamiento farmacológico o un tratamiento quirúrgico si lo es requerido. Educación a los pacientes. Bueno, se hace a través de medidas generales con la utilización de ropa fácil de quitar y que eviten obstaculizar a la hora de orinar. Se debe disminuir el café y el té de la dieta y se debe reducir la ingesta de líquidos antes de ir a la cama. Inmovilidad. El síndrome de inmovilidad es originado por una serie de cambios fisiopatológicos en múltiples sistemas, condicionados por el desuso. Su manifestación es un deterioro funcional con la limitación de la capacidad de movilización. En los adultos mayores enfermos, el ejercicio físico se debe ajustar, entre otros parámetros, a la patología y a su severidad. Para adultos mayores frágiles se recomiendan ejercicios de baja intensidad y de carácter aeróbico. Se deben iniciar el ejercicio de 2 a 3 días a la semana hasta llegar a los 5 días, alternando actividad física y reposo. Delirium o síndrome confuncional agudo. Se define como un síndrome orgánico cerebral, caracterizado por la aparición concurrente de trastornos en los siguientes niveles: conciencia, atención, cognitivo y alteraciones de la conducta. Prevención primaria. La incidencia del síndrome confuncional agudo en pacientes hospitalizados se puede disminuir educando al adulto mayor y a sus familiares o también a sus cuidadores sobre la importancia de las revisiones para la detección precoz del deterioro cognitivo. Prevención secundaria. Tras el diagnóstico del síndrome confuncional agudo, se debe hospitalizar al paciente a no ser de que se disponga de medios en el domicilio para su tratamiento. Durante la estancia en el hospital o en el domicilio se deben procurar la continuidad de cuidados por el equipo, no cambiar continuamente el personal cuidador para familiarizarse, soporte familiar cercano, y también se debe dar información al paciente y a la familia. Demencia. Pérdida o debilitamiento de las facultades mentales, generalmente grave y progresivo, debido a la edad o a una enfermedad que se caracteriza por alteraciones de la memoria y la razón y trastornos en la conducta. Se debe tener una educación ante el paciente, donde se tiene que mostrar empatía, cariño, calor, al igual que la capacidad de entender que la causa es la enfermedad y no el enfermo. Capacidad para buscar respuestas para cambiar, tolerancia ante conductas inapropiadas, respeto al paciente, se debe tener un sentido del humor y preocuparse por el paciente. También se debe educar ante sí mismo, donde no hay que tener vergüenza del familiar enfermo, no se debe ocultarlo, saber cuidarse, autorreconocerse el valor de cuidar, y pues también se debe saber pedir apoyo a la familia, a los profesionales y a las asociaciones. Yo les hablaré sobre el caso clínico, que tiene una fecha del 20 del mes 11 del 2006. Es una mujer de 74 años institucionalizada, incluida en el programa de seguimiento farmacoterapéutico de la farmacia, sin alergia conocida y con un índice de masa corporal de 28 kilogramos. Tiene hipertensión arterial, para la cual se le recetó hidroclorotiazida 25 miligramos cada 24 horas, desde el 1 del mes de octubre del 2006. Además, desde 1996, esta sufre de diabetes tipo 2, la cual se le está controlando con metformina 850 miligramos cada 12 horas, desde hace 5 años. También hace 2 semanas usa una crema con aceclofenaco para un golpe que se dio en la pierna, la cual le controla el dolor. Bueno, ahora viene el estado de situación. Como nos había dicho anteriormente, esta paciente presenta 3 problemas. Uno de estos es hipertensión arterial, la cual la tiene desde hace años, no la tiene controlada, la cual sí le preocupa.
Para esta enfermedad tiene un medicamento hidroclorotiazida de 25 miligramos cada 24 horas. Para nuestra fase de evaluación presenta un tipo PRM número 4. Para el caso de diabetes tipo 2, que la tiene también desde hace años, sí la tiene controlada, no le preocupa y tiene un medicamento metformina 850 miligramos cada 12 horas, no tiene problema o no presenta un PRM. En cuanto al dolor de pierna, la tiene desde el 3 del mes 11 del 2006, sí la tiene controlada, no le preocupa y para esta tiene aceclofenaco dermo, una crema tópica. Tampoco presenta problema PRM. Bueno, en la fase de estudio, esta paciente presenta 3 características de problemas de salud. Una de estas hipertensión arterial, que es presión arterial alta. Esta es la medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a su cuerpo. Los indicadores de efectividad de esto, lo que queremos lograr es que los niveles de presión arterial se disminuyan y para esto tiene una estrategia farmacológica de hidroclorotiazida 25 miligramos cada 24 horas. Este medicamento es un diurético tiazídico que se le puede administrar en dosis de 50 miligramos a un paciente. También presenta otra que es diabetes mellitus tipo 2, que son los niveles altos de azúcar en sangre. Tiene un indicador de efectividad. Lo que queremos lograr es disminuir los niveles de glucemia. Para este tiene una estrategia farmacológica que es metformina 850 miligramos, que este medicamento lo que ayuda es a controlar la cantidad de glucosa en su sangre, disminuyendo la cantidad de glucosa que absorbe de sus alimentos y la cantidad de glucosa que forma su hígado. Para esta enfermedad, esta ya la tiene controlada. También se encuentra el dolor de pierna, que es un problema común que puede deberse a un calambre, lesión o otra causa. Para los indicadores de efectividad es para aliviar el dolor. Para la estrategia farmacológica presenta aceclofenaco dermo, la cual es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo, un AINE para aliviar el dolor y la inflamación. En la fase de evaluación, el paciente presenta un tipo PRM4. Esto quiere decir que el paciente sufre un problema de salud a consecuencia de una inefectividad cuantitativa de la medicación en cuanto a la hidroclorotiazida, la cual está recetada para controlar los niveles de presión arterial. En la fase de intervención se recomienda mandar un informe al médico explicando que la estrategia terapéutica para la hipertensión arterial no está siendo efectiva y se debe realizar una educación de salud en cuanto a esta enfermedad al paciente. También se debe anexar las valoraciones de presión arterial realizadas en la farmacia al médico. Bueno, al ver que la dosis que se le está administrando al paciente no está siendo efectiva, se puede considerar aumentar la dosis a 50 miligramos diarios en dosis dividida. Cuando ya esta dosis se le puede aumentar al paciente, lo recomendable después es seguir tomando los valores de presión arterial para saber si la nueva dosis está siendo efectiva en cuanto a esta enfermedad.